Bienvenida a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema fascinante, yo diría, y clave en teoría de juegos. ¿Qué pasa cuando no todos los jugadores saben lo mismo? Vamos a analizar los juegos estáticos con información incompleta, basándonos en fuentes académicas de referencia. Entender esto es fundamental, para analizar desde negociaciones hasta cómo funcionan las subastas o, incluso, el diseño de políticas públicas. Normalmente, en los modelos más básicos partimos de eso que llamamos conocimiento común, ¿no? Que todos saben quién juega, qué se puede hacer, cuándo se gana o se pierde. Claro, el escenario idealizado. Exacto. Pero, a ver, seamos realistas. ¿Una empresa sabe exactamente los costes de su rival? Pues va a ser que no, casi nunca. Muy rara vez. Y ahí es donde entra, la figura de John Harsanyi y su idea, que fue revolucionaria, de los tipos de jugadores para modelar esta falta de información. Precisamente. Harsanyi nos dio, digamos, la caja de herramientas para tratar formalmente esa incertidumbre. La incertidumbre sobre características de los otros que no vemos, sus tipos. ¿Y qué son esos tipos? ¿Preferencias, costes? Pueden ser muchas cosas, sí. Preferencias, como dices, sus costes de producción, la información que tienen. Cualquier cosa relevante que sea privada. Y lo hizo usando el concepto de creencias. Creencias. Parecido a cómo modelamos qué creemos que harán los otros en juegos simultáneos, ¿no? Exacto, la misma lógica. Transformó ese problema, que parecía intratable de la información incompleta, en uno de información imperfecta, que sí podemos manejar. La idea es imaginar como que una naturaleza elige primero los tipos de cada jugador según una probabilidad que todos conocen. Vale, pillo la idea. Es como añadir un primer movimiento de azar que determina esas características ocultas. Vamos a desgranarlo un poco. Empecemos con los juegos bayesianos. ¿Cómo funciona esto de los tipos en la práctica? ¿Podríamos usar un ejemplo? Uno clásico que aparece en la literatura. El juego de entrada a un mercado. Sí, ese es muy ilustrativo. Tenemos una empresa, jugador 1, que piensa si entrar o no. Y otra que ya está dentro, jugador 2, que decide si pelear a muerte, luchar, o, dejarle hueco, acomodarse. Si la información fuera completa y luchar no compensara, lo normal sería que la empresa establecida se acomodara, ¿verdad? Eso es. Si entrar reduce los beneficios conjuntos, pero luchar los reduce aún más para la establecida, se acomodaría. Pero ahora, metamos la incertidumbre. Imaginemos que esa empresa, que ya está, la jugadora 2, puede ser de dos tipos. Un tipo racional, digamos, con los pagos estándar donde no le sale a cuenta luchar. Vale. Pero podría haber otro tipo, llamémosle agresivo, que por la razón que sea, quizá por reputación futura, o porque tiene costes distintos, o simplemente le va la marcha, obtiene una satisfacción extra luchando, incluso si pierde dinero a corto plazo. Entiendo. Un tipo duro. Algo así. Y la naturaleza elige qué tipo es el jugador 2. Pongamos, con probabilidad P es racional y con probabilidad 1 menos P es agresivo. Y el jugador 1, el que quiere entrar, no sabe cuál le ha tocado. No lo sabe directamente, pero sí conoce P, la probabilidad. Sabe cómo funciona la naturaleza en este juego. Esto es clave. Es lo que llamamos la asunción del prior común. Todos conocen esa distribución inicial de tipos. Vale, es una forma de ponerle números a la incertidumbre inicial. Entonces, si quisiéramos definir formalmente un juego bayesiano, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los ingredientes? Pues son, básicamente, los mismos de un juego normal, pero con añadidos. Tenemos los jugadores, claro, sus conjuntos de acciones posibles y ahora, fundamental, los espacios de tipos. El menú de posibles versiones de cada jugador. Exacto. Para cada jugador, su conjunto de posibles tipos. Luego las funciones de pago, que ahora dependen no solo de las acciones de todos, sino también del propio tipo del jugador. Mi pago depende de quién soy yo, además de lo que hagamos todos. Eso es. En el caso más sencillo, que llamamos de valores privados, mi pago solo depende de mi tipo y de las acciones, no directamente de tu tipo. Vale. Y, finalmente, las creencias. Cada jugador, una vez sabe su propio tipo, porque eso sí lo sabe, tiene una creencia sobre los tipos de los demás. Una probabilidad sobre qué tipo eres tú, dado que yo soy de este tipo. Justo. Y esas creencias no salen de la nada. Se derivan de ese prior común usando la regla de Bayes, la probabilidad condicionada. Si yo sé mi tipo, actualizo mi creencia sobre los tuyos. O sea que si yo soy, por ejemplo, una empresa de costes bajos y sé que la naturaleza a veces hace que los costes vayan un poco ligados, pues quizá piense que es más probable que tú también los tengas bajos.
tiene lógica. Ujú. Y con todo esto, ¿cómo definimos una estrategia? Ya no vale decir, hago esto. Claro, no. Una estrategia pura en un juego bayesiano tiene que ser un plan completo. Para cada jugador es una función, una que le dice qué acción tomar para cada uno de sus posibles tipos. Manual de instrucciones completo. Si soy tipo A, hago X. Si soy tipo B, hago Y. Exactamente, es crucial, porque los demás necesitan poder formarse una expectativa de qué harías tú dependiendo de tu tipo para ellos poder calcular su mejor respuesta. Tienen que poder pensar, si es de tipo A, hará X y eso me afecta así. Si es de tipo B, hará Y y me afecta asá. Es un plan contingente, preparado para cualquier yo que me toque ser. Vale, y supongo que el siguiente paso natural es el equilibrio. ¿Cómo se traduce el equilibrio de Nash aquí? Pues llegamos al equilibrio de Nash bayesiano, el ENB. La idea es la misma, una situación donde nadie quiere cambiar su estrategia, dadas las de los demás, pero ahora adaptado. Un conjunto de estrategias, una para cada jugador, que cubre todos sus tipos, es un NB sin. A ver, para cada jugador y para cada uno de sus posibles tipos, la acción que le dice su estrategio es la que maximiza su pago esperado. Esperado porque no sabe el tipo de los otros. Exacto. Calcula ese pago esperado usando sus creencias sobre los tipos de los demás y asumiendo que los demás van a seguir sus estrategias de equilibrio. Nadie, ningún tipo de ningún jugador, tiene incentivo a desviarse él solito. O sea, cada tipo está jugando óptimamente contra la mezcla de tipos y acciones que espera de los rivales. Eso es. Es optimizar bajo incertidumbre con creencias consistentes. Entendido. ¿Podemos ver algún otro ejemplo rápido para terminar de afianzarlo? Sí, claro. Las fuentes mencionan, por ejemplo, el juego del gallina, el chicken game. Dos coches, uno contra otro. El primero que se desvía pierde. O, bueno, no pierde tanto como si chocan. Exacto. Podemos meter tipos ahí. Por ejemplo, que el coste de un accidente, clonk, sea alto o bajo para cada conductor. Quizá dependa del coche o de cuánto les importe, su aversión al riesgo. Vale. Tipos duros y tipos blandos. Podría ser. Y con ciertos pagos, un NB, podría ser que los tipos blandos, los que tienen coste alto si hay accidente, se desvíen. Y los tipos duros, con coste bajo, sigan recto. Modela bien esos conflictos donde no sabes cómo de duro es el rival, ¿no? Su tolerancia al riesgo es privada. Sí, se ve claro. Otro ejemplo que se usa a veces es el de los grupos de estudio. Dos estudiantes tienen que hacer un trabajo. Pueden esforzarse, que cuesta, o intentar escaquearse, hacer free riding. El clásico problema del gorrón. Ujú. Y el valor del éxito, la nota, depende de su tipo, cuánto le importa a cada uno. Podemos imaginar el tipo como un número, teta, entre 0 y 1. Y supongo que la mejor respuesta es esforzarse si te importa mucho. ¿Y si no? Pues eso, suele salir una regla de umbral. Si mi tipo, mi teta, es mayor que un cierto valor, me esfuerzo. Si es menor, me escaqueo. El NB nos da ese umbral crítico. Dependerá del coste de esforzarse y de cómo se distribuyan los tipos. Refleja bien esa tensión en equipos, ¿no? Entre aportar y beneficiarse del esfuerzo ajeno, cuando las motivaciones son distintas y privadas. Queda muy claro cómo esta herramienta, los juegos bayesianos, nos permite modelar la información asimétrica. Y esto me lleva directamente a pensar en las subastas. Son el ejemplo perfecto de información incompleta, ¿no? Totalmente. En una subasta tú sabes cuánto vale algo para ti, pero ni idea de cuánto vale para los demás. Es un juego bayesiano de manual. Doy más. Esa. O la holandesa, que es al revés. El precio baja hasta que alguien dice mío. Y luego las cerradas, las de sobresellado. Que nadie sabe qué pujan los demás. Exacto. Las más conocidas son la de primer precio, el que más puja gana y paga su puja, y la de segundo precio, el que más puja gana, pero paga la segunda puja más alta. Empecemos por el caso más, digamos, más estudiado inicialmente, el que analizan las fuentes. Valores privados independientes. IPV no. Sí, IPV. Eso significa dos cosas. Primero, valores privados. Lo que yo valoro el objeto, mi tipo θi, solo depende de mí. No me afecta saber tu valoración. Y segundo, independientes. Mi valoración y la tuya se sacan como de urnas separadas, no están correlacionadas. La naturaleza elige mi tipo sin mirar el tuyo. Vale, es el escenario base. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí brilla la subasta a segundo precio. La de Vickrey, La que ganas y pagas la segunda puja. esa misma. Tiene una propiedad, espectacular. ¿Cuál? ¿Cuál es el resultado clave?
que pujar exactamente tu valoración verdadera, tu Z-TAI, es una estrategia débilmente dominante. Dominante. O sea que es lo mejor que puedes hacer, hagan lo que hagan los demás. Débilmente dominante, sí. Significa que nunca te va a ir peor que con cualquier otra puja, y a veces te irá estrictamente mejor. Y lo más fuerte es que no necesitas saber nada de los demás. Ni cuántos son, ni cómo son sus valoraciones, ni qué estrategias siguen. Pujas tu valor y te olvidas. Qué potente. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la intuición? No acabo de verlo del todo. A ver, piénsalo en casos. Imagina que tu valor es 100. ¿Qué pasa si pujas menos, digamos 80? Pues si la puja más alta de los demás está entre 80 y 100, digamos 90. Exacto. Si pujas 80, pierdes. Pero si hubieras pujado tu valor 100, habrías ganado y pagado 90. Habrías tenido un beneficio de 10. Pujar menos te hizo perder una oportunidad rentable. Vale, eso lo veo. ¿Y si pujo más? Pujo 120. Ahora imagina que la segunda puja más alta, que puede ser la más alta de los demás, o la tuya, si hay empate raro, está entre 100 y 120. Digamos 110. Si pujo 120, gano. Y pago 110. Pero mi valor era 100. Pierdo 10. Exacto. Si hubieras pujado tu valor 100, no habrías ganado y tu beneficio habría sido 0. Pujar de más te hizo ganar, pero pagando más de lo que valía para ti. Entonces, ni pasarme, ni quedarme corto. Pujar mi valor me asegura ganar si, y solo si, el precio a pagar la segunda puja es menor o igual a mi valor. Justo. Nunca te perjudica y a veces te beneficia. Por eso es débilmente dominante. La verdad es que es muy elegante. Y eso la hace muy atractiva, supongo. Mucho. Es robusta, sencilla para los postores y además en este entorno IPv es eficiente. Garantiza que se lleve el objeto quien más lo valora. Porque todos pujan, su valor gana el más alto. Ujú. Y estratégicamente resulta que es equivalente a la subasta inglesa, la de viva voz, que sube el precio. La gente va abandonando hasta que queda uno, que paga justo un poquito más que el valor del penúltimo. Vale, o sea, la de segundo precio y la inglesa, en IPv, son como dos caras de la misma moneda estratégica. Muy limpio. Pero, ¿qué pasa en la subasta a primer precio? Ahí sí que pagas lo que pujas. Aquí la cosa cambia por completo. Pujar tu valor real, Es una mala idea. malísima. Si ganas, tu beneficio es 0. No ganas nada. Tienes que pujar menos. Exacto. Necesitas hacer bit shading, sombrear tu puja. Pujar por debajo de tu valoración para que, si ganas, te quede un margen de beneficio. Pero claro, si sombreas mucho, Reduces tu probabilidad de ganar. Es un trade-off. Tienes que encontrar el punto óptimo entre aumentar el margen si ganas y aumentar la probabilidad de ganar. ¿y se puede saber cuál es ese punto óptimo? ¿Cómo se determina en equilibrio? Pues el equilibrio de Nash-Bayesiano aquí ya no es tan simple. Depende de cómo se distribuyan las valoraciones, la función f de x, y de cuántos postores haya, n. Ah, aquí sí importa la competencia y la distribución. Sí. Para el caso típico de ejemplo con valores uniformes entre 0 y 1 y un equilibrio simétrico, la estrategia es pujar una fracción de tu valor, concretamente θ n-1n. O sea, si somos 2 postores, n igual a 2, pujo la mitad de mi valor. Si somos 3, n igual a 3, pujo 2/3. Exacto. Es interesante, ¿no? Cuantos más postores hay, más cerca está n-1n. La competencia te obliga a sombrear menos, a pujar más agresivamente. Justo. Y esta subasta, la de primer precio cerrada, resulta ser estratégicamente equivalente a la holandesa, la del precio que baja. Vaya, otra equivalencia. Entonces, inglesa con segundo precio y holandesa con primer precio. En términos estratégicos, sí, bajo IPv. Muy interesante cómo el formato condiciona tanto la estrategia. Ahora, la pregunta del millón para el vendedor. ¿Hay algún formato que le dé más pasta? ¿Que genere más ingresos? Aquí viene uno de los resultados más famosos, y yo diría que más sorprendentes de toda esta teoría. El teorema de equivalencia de ingresos. Equivalencia. ¿Quieres decir que dan lo mismo?
Bajo ciertas condiciones, sí. Las condiciones del modelo IPB que dijimos, valores privados, independientes, neutralidad al riesgo de los postores, y asumiendo que siempre gana el de mayor valoración y que el que tiene la valoración más baja posible espera un beneficio de cero, resulta que los 4 formatos principales, inglesa, holandesa, primer precio cerrada, segundo precio cerrada, generan exactamente los mismos ingresos esperados para el vendedor. Pero ¿cómo es posible? Si en una pagan menos que la puja ganadora, la de segundo precio, y en la otra sombrean. No me cuadra. Ya sé que choca. La intuición es que la competencia se ajusta. En la de primer precio, la gente puja más bajo, sombrea, pero la puja ganadora es más alta. En la de segundo precio, pujan su valor más alto, pero el precio pagado es menor, el segundo valor. Una cosa compensa la otra, en promedio. En promedio. O sea, en una subasta concreta puede ganar más con una que con otra, pero si hiciera muchas... Si hiciera muchas, o si calculamos el valor esperado antes de saber los tipos, daría lo mismo. Por ejemplo, con valores uniformes entre 0 y 1 y n postores. La recaudación esperada en los dos formatos principales es n-1 por n+1. Es el mismo número. La verdad es que es, sorprendente. Un resultado muy potente. Pero todo esto, insistes, es con valores privados independientes. Exacto. Si rompemos eso, la cosa puede cambiar. ¿Qué pasa si el valor del bien no es puramente privado? Si hay un componente común, algo que vale lo mismo para todos, pero que no sabemos cuánto es. El caso de valores comunes. Pensemos en el ejemplo de subastar derechos para explotar un yacimiento petrolífero. El petróleo que hay ahí, vale lo mismo para Exxon que para Shell. Es un valor V, común. Pero nadie sabe cuánto es V exactamente. Cada empresa hace sus estudios, sus prospecciones. Y obtiene una señal, una estimación privada, θi, que estará correlacionada con el valor real V, pero no será perfecta. Yo tengo mi estimación, tú la tuya. Vale. Y ahora vamos a la subasta. Digamos una de segundo precio. Pujo mi estimación, mi FTI. Si haces eso, cuidado. Puedes caer en la maldición del ganador, the winner's curse. La maldición del ganador. Suena mal. ¿Qué es? Pues piensa, ¿cuándo ganas tú la subasta? Pues cuando mi puja sea la más alta. Exacto. Y si todos pujan su estimación, ganas cuando tu estimación, tu θi, es la más alta de todas. Vale, soy el más optimista. Ahí está el problema. El hecho de haber ganado te está dando información nueva y valiosa. Te dice que las señales de los demás fueron probablemente más bajas que la tuya. Ostras, claro. Si yo vi una señal muy buena y gané, ¿es porque los demás no la vieron tan buena? Y si las señales están correlacionadas con el valor real, V, que es lo normal, eso son malas noticias sobre V. El mercado, los demás postores te están diciendo implícitamente, oye, quizá te has pasado de optimista. Y si yo pagué basándome en mi optimismo inicial. Acabarás pagando sistemáticamente de más en promedio las veces que ganes. La maldición es esa. Ganas precisamente cuando es más probable que hayas sobreestimado el valor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que ajustar tu puja a la baja. Tienes que condicionar tu puja no solo a tu señal θi, sino también al evento de ganar. Pensar, si yo gano con esta puja, ¿qué implica eso sobre las señales de los demás y, por tanto, sobre el valor real? Es un poco más complejo. Fascinante. Un error sutil, pero que puede costar mucho dinero en la práctica. Y esto nos lleva de forma muy natural al siguiente gran tema, el diseño de mecanismos. Si una entidad, un gobierno que quiera asignar espectro radioeléctrico, o una plataforma online que quiera asignar anuncios, quiere tomar una decisión óptima. ¿Quién se lleva qué? ¿A qué precio? Pero la información clave, ¿cuánto valora cada uno el espectro? ¿Cuánto pagaría por el anuncio? La tienen los propios interesados. ¿Cómo diseñas las reglas del juego para que revelen esa información y se tome una buena decisión? Ese es justo el meollo del diseño de mecanismos. El diseñador, el gobierno, la plataforma, quiere implementar una regla de elección. Esta regla dice qué resultado, qué asignación, qué proyecto se hace y qué transferencias monetarias, quién paga o recibe qué, deberían ocurrir, idealmente en función de los tipos privados de todos los agentes, sus valoraciones, costes. Pero claro, los agentes tienen esa información privada y pueden mentir si les conviene. No es más que un juego. Define qué pueden hacer los agentes, enviar mensajes, pujar, votar,
y cómo esos mensajes o acciones se traducen en un resultado final, la elección y las transferencias. Y el objetivo es diseñar ese juego de tal forma Que jugando racionalmente, en equilibrio, los agentes acaben produciendo el resultado que la regla de elección deseada habría prescrito si conociéramos los tipos. Que el mecanismo implemente la regla. Suena complicado. ¿Implica esto que el diseñador tiene que ser un genio inventando juegos súper complejos y a medida para cada problema? Pues afortunadamente hay un resultado que simplifica esto enormemente. Es el principio de revelación. Principio de revelación. ¿Qué dice? Dice algo bastante sorprendente. Si una regla de elección se puede implementar mediante cualquier mecanismo, imagínate uno súper enrevesado con 1000 rondas y mensajes complejos, entonces también se puede implementar mediante un mecanismo de revelación directa. Directa. ¿Qué significa eso? Un mecanismo súper simple. Lo único que pueden hacer los agentes es comunicar su tipo. Cada uno dice, mi tipo es este. Y el diseñador simplemente aplica la regla de elección deseada a los tipos que le han comunicado. Espera. Simplemente les pregunta su tipo y ya está. Pero, ¿si les conviene mentir? La clave es que en este mecanismo directo, decir la verdad es un equilibrio de Nash-Bayesiano. Es decir, si todos los demás van a decir su tipo verdadero, a ti también te conviene decir tu tipo verdadero. Vale. Si los demás son honestos, a mí me conviene ser honesto. Pero, ¿por qué esto es cierto? ¿Por qué cualquier cosa implementable se puede implementar así de simple? La lógica es bastante elegante, diría yo. Piensa en el mecanismo complicado original. Los agentes tienen unas estrategias de equilibrio que les llevan a un resultado. ¿El que implementa la regla? ¿Vale? Pues ahora los agentes podrían, en teoría, delegar su estrategia en el diseñador. En lugar de jugar ellos el juego complejo, le dicen al diseñador, mira, mi tipo es este. Tú ya sabes cuál es mi estrategia de equilibrio en el juego complejo para este tipo. Calcula qué habría jugado yo, qué habrían jugado los demás y también te dicen su tipo. Mira el resultado final de eso y aplícalo directamente. Como si el diseñador simulara el juego complejo por ellos. Exacto. Y como en el juego complejo original nadie quería desviarse de su estrategia de equilibrio, pues tampoco querrán mentirle al diseñador sobre su tipo en este mecanismo directo simulado, porque mentirle llevaría a un resultado distinto del de equilibrio, que por definición no les beneficia. Entiendo. Es como decir, si ya sabemos a dónde vamos a llegar jugando complicado, ¿por qué no vamos directamente diciendo la verdad? Esa es la idea. Nos permite centrarnos en buscar mecanismos directos y en cómo hacer que decir la verdad sea un equilibrio. Simplifica muchísimo el problema del diseñador. Desde luego. Te ahorras inventar juegos rarísimos. Pero que decir la verdad sea un equilibrio, si los demás lo hacen, yo también, no es lo mismo que sea una estrategia dominante. Lo hago sí o sí, hagan lo que hagan los demás. ¿Podemos aspirar a eso? ¿A que la honestidad sea la mejor política individualmente? En entornos importantes, sí, sobre todo cuando las preferencias de los agentes son cuasi lineales. Cuasi lineales. ¿Qué significa eso? Significa que la utilidad de un agente es, digamos, el valor que obtiene de la alternativa elegida, el bien, el proyecto, más o menos una transferencia monetaria. O sea, el dinero entra de forma aditiva. Utilidad. Igual. Valor alternativa tipo plus dinero. ¿Vale? Como en muchas situaciones económicas, mi bienestar es lo que disfruto del bien más el dinero que me queda. Exacto. Pues en estos entornos existen los mecanismos BCG, Bicre-Clark-Gross, y estos mecanismos consiguen implementar la regla de elección eficiente. Eficiente. ¿La que maximiza la suma del bienestar de todos? Justamente esa, la que elige la alternativa que maximiza la suma de los valores, utilidades sin contar el dinero, de todos los agentes. ¿Y cómo lo logran? ¿Cuál es el truco de los VCG para conseguir eficiencia y que la gente diga la verdad? El secreto está en cómo diseñan las transferencias monetarias. Son muy inteligentes. A ver. La idea central es, vamos a calcular la transferencia para cada agente de tal manera que cuando ese agente elija qué tipo comunicar para maximizar su propia utilidad total, su valor real por la alternativa más la transferencia que le damos, acabe, sin darse cuenta, maximizando el bienestar total de la sociedad. Ostras, alinear el interés individual con el social a través del dinero.
Suena mágico. ¿Cómo se calcula esa transferencia? La transferencia BCG que recibe un agente I se calcula así. Es igual a la suma de las utilidades que todos los demás, los J distintos de I, declaran obtener con la alternativa eficiente que resulta de los anuncios de todos. Y a eso se le puede sumar un término extra que solo depende de lo que anunciaron los demás. Esto sirve para ajustar los pagos netos, por ejemplo, para que el diseñador no pierda dinero. A ver si lo pillo. Me pagan según lo bien que les vaya a los demás con la decisión tomada. Exacto. Fíjate en lo que maximiza la agente I al decidir qué tipo anunciar. Digamos, teta y gorro. Maximiza su utilidad real con la alternativa elegida X a Z y gorro, plus la transferencia BCG. Y la transferencia BCG es la suma de las utilidades declaradas por los demás con X a Z y gorro. Así que, al maximizar su propio pago, en realidad está maximizando la suma de las utilidades reales, la suya, y declaradas, las de los demás, de todo el mundo. Buah. Efectivamente, está maximizando el bienestar social declarado. ¡Qué diseño de incentivos más ingenioso! ¿Es brillante? Sí. ¿Y cuál es el resultado final de todo esto? Pues el resultado clave, la proposición 14.3 que mencionan las fuentes, es que en un mecanismo VCG, con esa transferencia bien calculada, comunicar tu tipo verdadero, anunciar teta tigirro igual a teta i, es una estrategia dominante para cada agente. Dominante. O sea, a lo mejor, hagas lo que hagan los demás. Sí, no necesitas ni pensar qué van a decir los otros ni qué tipos tienen. Decir la verdad es tu mejor jugada individual para maximizar tu pago. La honestidad es la mejor política, literalmente. Impresionante. Y tenemos ejemplos reales de mecanismos VCG funcionando. Claro. El ejemplo más famoso ya lo hemos visto, la subasta a segundo precio de Vickrey. ¿La subasta de Vickrey es un VCG? Es un caso particular de mecanismo VCG aplicado al problema de asignar un bien indivisible de forma eficiente, dárselo a quien más lo valora. Piensa en la transferencia. El ganador no paga nada, recibe 0 de los demás. Y los perdedores, bueno, se puede ajustar para que paguen 0. Pero lo importante es el pago neto. El ganador paga la segunda puja más alta. ¿Y qué es la segunda puja más alta? Es el valor que habría obtenido el segundo postor si el ganador no hubiera estado. Es exactamente la externalidad negativa que el ganador impone a los demás con su presencia. Claro. El pago VCG le hace internalizar el daño que causa a los otros al llevarse el bien. Exactamente. Por eso funciona tan bien y es dominante decir la verdad, pujar tu valor. Ha sido un recorrido. Denso, pero muy clarificador. Hemos pasado de cómo Harsanyi nos dio las herramientas para modelar la incertidumbre con los tipos, a entender el equilibrio de Nash-Bayesiano. La solución en estos juegos. Luego nos hemos metido en las subastas. La elegancia de la estrategia dominante en la de segundo precio, el tener que sombrear la puja en la de primer precio, y ese resultado tan sorprendente del teorema de equivalencia de ingresos, al menos bajo IPV. Sin olvidar el aviso importante de la maldición del ganador, cuando hay valores comunes. Ojo con eso. Cierto, cierto. Y, finalmente, el diseño de mecanismos. Cómo el principio de revelación nos simplifica la vida y cómo los mecanismos VCG nos dan una herramienta superpotente para conseguir eficiencia haciendo que ser honesto sea lo mejor. Eso es, al menos en esos entornos cuasi lineales donde el dinero entra sumando. Para alguien que está estudiando economía, manejar estos conceptos, juegos bayesianos, NMB, los formatos de subasta y por qué funcionan como funcionan, la maldición del ganador, el diseño de mecanismos con revelación y VCG, me parece, absolutamente esencial. Son las herramientas para analizar un montón de situaciones reales donde la información no es perfecta. Totalmente de acuerdo. Son parte del núcleo duro de la microeconomía moderna y la teoría de juegos aplicada. Y quizá, para terminar, una reflexión que podemos dejar ahí. A ver. ¿Hasta qué punto toda esta lógica de incentivos, de información privada, de diseñar reglas del juego, se puede aplicar más allá de la economía pura y dura? Es una buena pregunta. Pienso en estrategia política, en cómo funcionan los equipos en una empresa, o incluso en relaciones personales, donde la información asimétrica es la norma, o las reglas de nuestros entornos familiares, laborales, para fomentar resultados más eficientes o más honestos.
haciendo que la gente internalice un poco más las consecuencias de sus actos sobre los demás, como en un mecanismo BCG? Es una pregunta muy profunda y provocadora, sí. ¿Podemos diseñar mejor nuestras instituciones sociales informales o incluso nuestras relaciones basándonos en estos principios? Ahí lo dejamos, para darle una vuelta. Desde luego, da que pensar. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan interesante de los juegos con información incompleta. Ha sido un placer. El placer ha sido mío.